Hola, mi nombre es Bella González y junto a mi equipo que está conformado por Ernesto Guadarrama, Josnel Quiche y Miguel Socas, vamos a hablarles acerca de los contratos mercantiles. Antes de definir y entender los demás conceptos de la exposición, primero hay que definir el concepto más básico que vendría siendo el contrato. El contrato no es más que un acuerdo legal, oral o escrito manifestado en común entre dos o más personas con capacidad jurídica, que se vinculan en virtud del mismo, regulando sus relaciones a una determinada finalidad o cosa, y a cuyo cumplimiento pueden compelerse de manera recíproca. El contrato mercantil, como bien indica, es un acto de comercio objetivo y subjetivo y estará sujeto a la ley y la jurisdicción mercantil. Todo contrato mercantil dentro de su formación cuenta con una oferta y una aceptación. La oferta es la proposición que hace el comerciante a quien tiene interés en el negocio sobre las condiciones del objeto y el precio. La aceptación es la manifestación de voluntad del destinatario de estar de acuerdo en pleno con el contenido de la oferta. La oferta y la aceptación pueden ser verbales o escritas, públicas o privadas. Según la guía utilizada en la asignatura y el artículo 126 del Código de Comercio, a pesar de que existan tipos de contratos verbales, también debe existir la declaración de voluntad de las partes, la cual debe reunir los requisitos que la ley exige para su validez, como por ejemplo, la compraventa de un inmueble debe ser por escrito y debidamente registrado, si no dicho documento no tendría validez. La oferta y la aceptación deben contar con ciertas características para que las mismas sean exitosas y válidas, las cuales son características de la oferta y aceptación. Debe ser precisa y completa, con la exactitud necesaria para que se logre el acuerdo contractual solo con la aceptación de la otra parte, aunque pueda darse el caso donde la otra parte difiera de algunas cosas. Para que exista oferta, se requiere voluntad firme y decidida para celebrar un contrato, lo que lo distingue de los simples tratos preliminares en los que esa voluntad está ausente. Una vez que se haga la oferta y el destinatario la acepte, queda formado o perfeccionado el contrato al verificarse el acuerdo de voluntades. Esta última hace parte de las características de la aceptación, ya que lo único que hace falta es la validación de la voluntad y seguidamente las condiciones necesarias para la validez del contrato. Oferta verbal y oferta escrita. Si la propuesta es verbal, su aceptación o rechazo se realizará en el acto de oírse, pero si la oferta mercantil es escrita, debe ser aceptada o desechada por escrito dentro del término de 24 horas, si las partes residen en la misma plaza, según el artículo 111 del Código de Comercio. Si las partes residen en distintas plazas, la proposición fija el plazo para la aceptación de la oferta por el destinatario y para la recepción de la aceptación. Según el artículo 112 del Código de Comercio, cuando el proponente necesite la inmediata ejecución del contrato y no sea necesaria la aceptación de la otra parte por la naturaleza del mismo, el contrato será perfecto cuando el destinatario comience a ejecutarlo tomándose como una aceptación. Solidaridad pasiva y eficacia jurídica. El artículo 112 del Código de Comercio dice: en las obligaciones mercantiles se presume que los codeudores se obligan solidariamente si no hay convención contraria. La misma presunción se aplica a la fianza constituida en garantía de una obligación mercantil, aunque el fiador no sea comercial. Esta presunción no se extiende a los no comerciantes por los contratos que respecto de ellos no son de comercio. Esto quiere decir que la solidaridad pasiva consiste en cada codeudor responde enteramente por su obligación y por las contraídas por todos los codeudores. Y si uno paga, todos quedan libres frente al acreedor. Ahora vamos a hablar de los tipos de contratos mercantiles. Los más comunes serían la compraventa mercantil, la permuta mercantil, el transporte terrestre, el contrato de seguro, la fianza simple, comercio marítimo, pagarés, letras de cambio, cartas de créditos y cheques. Comisiones y mandatos de agenciamiento, el depósito bancario, el préstamo y la fianza de carácter comercial y financiero. Todos estos tipos de contratos mercantiles mis compañeros se los van a explicar a continuación.
Saludos, mi nombre es Josnel Daniel Quiche y bueno, vamos a seguir hablando un poco sobre la firma electrónica. Sabemos que la suscripción de un contrato de forma electrónica es conocido como firma digital o como firma electrónica. La firma digital se basa en una clave pública y una clave privada, de manera que la autenticación de la firma se efectúa a través de la comparación de estas dos claves. Por eso hablamos también un poco sobre el certificado electrónico. Es el mensaje de datos proporcionado por un proveedor de servicios o certificación que le garantiza la autoridad de la firma que certifica la integridad de los mensajes de datos. Entonces, la legislación aplicable a esto es un poco el decreto con fuerza de ley número 1204, el mensaje de datos y firmas electrónicas, la ley especial sobre delitos informáticos, la Ley Orgánica de Ciencia, Tecnología e Innovación y la Ley de Mensajes de Datos y Firmas Electrónicas, que es un conjunto de normas que regula todo lo relativo a la firma electrónica, los entes, la certificación y los documentos electrónicos. También regula un poco los proveedores y los servicios de certificación y comprueba los efectos de la autoría o la firma electrónica. Esta también establece los requisitos mínimos para la firma electrónica y la certificación electrónica. Los mensajes de datos y las firmas electrónicas tienen el valor probatorio que la ley consagra para los instrumentos escritos, los cuales producen pena, prueba entre las partes y frente a terceros. Todo lo concerniente a su incorporación al proceso judicial donde pretendan hacerse valer los contratos. Por otra parte, tenemos los contratos de cuenta corriente. Es el contrato en que las partes le remite a otra o recibe de ella en propiedad cantidades de dinero u otros valores sin aplicación del tiempo ni obligación de tener la orden de valor. Conlleva la obligación de liquidar esos créditos en las épocas convenidas por compensación hasta la cantidad concurrente de las remesas respectivas. Esta tiene ciertas características, que es un contrato bilateral, consensual, se trata de dinero y es conmutativo. Origina por sí mismo el derecho de hacer remesas, recíproco, porque las obligaciones se movilizan en ambos sentidos. Sus envíos no son obligatorios, ya que la finalidad del contrato es facilitar los negocios entre las partes. A su vez, esta tiene ciertas causas de terminación. La llegada de la época fijada por la convención o antes de ella por consentimientos de las partes. Puede ser muerte, oposición, demencia, quiebra, cualquier otro que prive legalmente de alguno de los contratantes de la libre disposición de sus bienes. En este sentido, esta concluye definitivamente cuando no debe ser seguida de ninguna operación de negocios y parcialmente en el caso inverso. La conclusión definitiva de la cuenta corriente fija el estado de las relaciones jurídicas de las partes, produce de pleno derecho el fenecimiento de la cuenta y la comprensión del monto del débito y del crédito hasta la cantidad concurrente, y también determina la persona del acreedor y del deudor. Al determinarse el saldo definitivo o parcial, será considerado como un capital productivo de interés y el saldo puede ser garantizado con una hipoteca constituida en el acto de celebración del contrato. También el pago se hace exigible desde el mismo momento de la terminación del contrato. Hablando un poco sobre la prescripción, es la acción para solicitar el arreglo de la cuenta corriente, el pago del saldo judicial o extrajudicialmente reconocido, a la rectificación de la cuenta por errores de cálculo, omisiones, artículos extraños e indebidamente llevados, al débito o crédito o duplicación de las partidas. También los intereses del saldo prescriben al término de 5 años. También podemos hablar un poco sobre el préstamo mercantil, entendiendo que el préstamo es el contrato por el cual una persona entrega a otra una cosa de su propiedad para que la utilice y la devuelva. Este es real, es unilateral, traslativo de dominio y no formal. Por su parte, el préstamo mercantil ocurre cuando pasa ciertas circunstancias, que alguno de los contratantes sea comerciante, que las cosas prestadas se destinen a actos de comercio, como lo estipula el Código de Comercio, y que la devolución del préstamo sea un tiempo determinado y cumplido el tiempo de convenio a tiempo indeterminado, prevenido con 30 días de anticipación. Tiene otras características: que devenga intereses, salvo estipulación en otro contrato,
debe hacerse por escrito la estipulación de un interés distinto del corriente en la plaza y la que exonere de interés deudor. Si la deuda considera especies no monetarias, se estipulará en cálculos de intereses por su valor y en el tiempo y en el lugar donde se está haciendo. Tampoco se permite la estipulación de intereses sobre intereses, a menos que esta se liquide y que se capitalice en un nuevo contrato. Gracias por su atención. Un contrato de comisión es un acuerdo entre dos partes en la cual una de las partes, el comisionista, se obliga a realizar una serie de operaciones en nombre de otro, el comitente, y esta otra parte está obligada a pagar dicha comisión. En cuanto a la relación entre los terceros y el comisionista, dicha relación queda a cargo de este último ya mencionado. Los comisionistas por lo general deben ejecutar sus comisiones, pero en algunos casos pueden delegar a un tercero para que las haga. Siempre es responsabilidad del comisionista obligar al comitente de dicha delegación. Entre los derechos del comisionista se encuentra exigir una remuneración por el labor desempeñado. Todo comisionista tiene privilegio sobre el valor de las mercancías o efectos que le hayan sido expedidos, depositados o consignados. Y además el comisionista tiene el derecho a la retención. Entre sus obligaciones, por el otro lado, se encuentra acatar todas las órdenes que se establezcan en el contrato y, de no hacerlo, de pagar por daños y prejuicios al comitente, debe sujetarse estrictamente a las instrucciones de su comitente en el desempeño de dicho labor y de comunicar oportunamente al comitente todo lo relacionado a la negociación que estuviera encargado dicho comisionista. Los comisionistas también cuentan con prohibiciones como representar intereses opuestos a los de una empresa. Si el comisionista representa varias empresas, sí puede abogar por diferentes intereses, pero si se trata de mercancía, debe diferenciarla. Contrato de depósito. El contrato de depósito mercantil es una negociación en la que una de las partes recibe de otra parte un bien mueble ajeno específico con la obligación de guardarlo. A la persona que recibe el bien mueble se le denomina depositario y a la contraparte se le llama depositante. Un depósito mercantil es aquel que cumple con lo siguiente. Número 1, que la persona que recibe el bien sea comerciante. Número 2, que el bien mueble depositado sea objeto de comercio. Y número 3, que el depósito sea una acción remunerada en la que el depositario sea el beneficiado. Los contratos de depósito se diferencian por el bien depositado. Existe el depósito ordinario y el especial en caso de que el bien sea fungible o el depósito haya sido a través de un embargo. La extinción del depósito mercantil se producirá cuando el depositante lo requiera y el depositario no puede negarse a menos que la factura correspondiente al depósito aún no haya sido pagada completamente. Con respecto al contrato de prenda, este es un contrato en el que existen dos partes, el acreedor prendario y el deudor prendario. En este tipo de contrato, el deudor entrega a su acreedor un bien mueble determinado con el que se asegura el pago de una obligación establecida, de forma que el acreedor debe restituirla luego del pago en las condiciones en que fue recibida. El objeto entregado en garantía del crédito se le denomina prenda y quien la tiene o quien la guarda se le denomina acreedor prendario. La prenda recae sobre bienes muebles, incluidas cosas corporales, muebles y los derechos de crédito de inmuebles. Es indivisible, pues el acreedor puede retener el bien dado en prenda hasta que se cumpla con la totalidad de la obligación, y es un contrato accesorio. La cosa dada en prenda es garantía de la obligación que dio origen al contrato. Una vez cumplido el requisito, el bien será devuelto. Con respecto a los derechos y obligaciones del acreedor, la prenda le da al acreedor un derecho destinado a asegurar el pago del crédito. La cosa prendada puede ser retenida por el acreedor mientras el deudor se considere moroso, de forma que la prenda permanece en su poder
y éste tiene el derecho de pagarse con privilegios sobre su valor. Y por último, el acreedor debe conservar la cosa dada en prenda, debe guardarla. Cuando el deudor no paga al acreedor hasta la fecha de vencimiento del crédito, el acreedor podrá dirigirse al tribunal competente para solicitar que se decrete la venta de la cosa prendada, previa citación del deudor o del que hubiere constituido la prenda. Posteriormente, el tribunal indicará el modo y conclusiones de la venta. Con respecto a la fianza, en este contrato existen 3 sujetos: el acreedor, el deudor y el fiador. La relación contractual solo se da entre el acreedor y el fiador, mientras que el deudor no interviene en el contrato de fianza. La fianza es un contrato mediante el cual el fiador se compromete con el acreedor a cumplir con la obligación del deudor en caso de que éste no le cumpla. Un contrato de fianza es unilateral, consensual, conmutativo y accesorio. Y además de esto, no produce efectos reales porque el acreedor no tiene ningún efecto sobre los bienes del fiador, sino solamente la garantía de la obligación del fiador. Para la existencia del contrato de fianza se requiere que el fiador tenga capacidad para contratar, debe existir consentimiento libremente manifestado y el objeto debe ser posible, lícito, determinado o determinable. Hablando de las cuentas en participación, el contrato de cuentas en participación es un contrato de colaboración entre 2 personas físicas, naturales o jurídicas, por el cual uno de ellos, el partícipe, aporta bienes, dinero o derechos a otro que debe aplicar dicha aportación a la actividad empresarial pactada. El gestor tiene la obligación de informar y de dar participación al partícipe de las ganancias y pérdidas que resulten de la actividad. Una de las ventajas de este contrato es que no requiere formalidad, por lo que no es necesario su registro. Sin embargo, deben probarse por contrato escrito al comparecer ante un tribunal. También ofrece una oportunidad al comerciante o persona que quiere invertir en un negocio sin darse a conocer. Las cuentas en participación no generan ningún vínculo de patrimonio común entre el gestor y el partícipe, ya que ni siquiera hay un vínculo societario, sino que lo aportado por el partícipe pasa al dominio del deudor, por lo que el partícipe solo recibiría su parte de las ganancias una vez realizada la liquidación y redención de cuentas que proceda en base a lo pactado. Y eso es todo.